México es un país donde parece que la naturaleza decidió presumir todo lo que podía crear. Hay playas de colores imposibles, montañas que se pierden entre las nubes, selvas donde el aire húmedo se siente como un abrazo constante y desiertos tan extremos que te recuerdan lo frágil que puede ser el ser humano. También existen volcanes, cenotes, cañones y antiguas pirámides que llevan siglos observando cómo pasan las generaciones sin inmutarse. Pero entre toda esa belleza hay lugares diferentes. Sitios que existen, pero que no fueron hechos para recibir visitantes. Algunos son demasiado peligrosos. Otros son tan frágiles que la simple presencia humana puede alterar procesos naturales que llevan miles o incluso millones de años ocurriendo. Y hay lugares donde la ciencia y la naturaleza parecen haberse puesto de acuerdo para decirnos una sola cosa: hasta aquí puedes llegar. Hoy vamos a conocer 7 lugares de México que existen, que son reales y fascinantes, pero a los que prácticamente nadie puede entrar. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video, es gratis. Número 7. La Cueva de los Cristales de Naica, Chihuahua. A más de 800 metros bajo la superficie terrestre, en el municipio de Saucillo, Chihuahua, existe uno de los lugares más extraordinarios que el ser humano ha descubierto. Se trata de la famosa Cueva de los Cristales de Naica, una cámara subterránea que parece más cercana a la ciencia ficción que a la realidad. Su descubrimiento ocurrió en el año 2000, cuando los mineros Eloy y Javier Delgado trabajaban en las profundidades de la mina de Naica. Durante una perforación rutinaria encontraron algo completamente inesperado, una enorme cavidad repleta de cristales gigantescos que ningún ser humano había visto antes. La cámara tiene alrededor de 300 metros cuadrados y está ocupada por enormes cristales de selenita que alcanzan dimensiones impresionantes. Algunos superan los 11 metros de longitud y pesan más de 50 toneladas. Hasta la fecha siguen siendo los cristales naturales más grandes encontrados en cualquier parte del planeta. Su apariencia es difícil de describir. Transparentes, brillantes y enormes, parecen columnas de hielo surgidas en un mundo donde el hielo simplemente no puede existir. Y es precisamente ahí donde aparece el verdadero problema. La belleza de la cueva está acompañada por condiciones capaces de matar a una persona en cuestión de minutos. La temperatura interior varía entre 48 y 58 grados centígrados dependiendo de la zona, mientras que la humedad relativa supera constantemente el 90% y puede acercarse al 99%. En la práctica, esto significa que el aire se comporta casi como vapor de agua caliente. Respirar bajo esas condiciones resulta extremadamente difícil para el cuerpo humano. Sin protección especializada, la temperatura interna comienza a elevarse rápidamente y los órganos empiezan a sufrir los efectos del calor extremo en muy poco tiempo. Los equipos científicos que han estudiado el lugar, incluidos investigadores de la UNAM y especialistas internacionales vinculados al proyecto italiano La Venta, tuvieron que utilizar trajes refrigerados mediante circuitos de agua fría y sistemas especiales de respiración. Aún así, las permanencias dentro de la cueva rara vez superaban los 10 minutos. Diversos reportes señalan que incluso utilizando equipo especializado, permanecer más de 15 minutos representa un desafío físico considerable, mientras que superar los 20 minutos puede derivar en deshidratación severa, pérdida de conciencia o complicaciones cardíacas. Durante años la cueva pudo explorarse gracias a que la mina mantenía funcionando enormes bombas que extraían constantemente el agua subterránea. Sin embargo, en 2015 la actividad minera se detuvo y las galerías comenzaron a inundarse nuevamente. Con el paso del tiempo, la cueva volvió a quedar sumergida bajo las aguas calientes que la mantuvieron aislada durante cientos de miles de años. Lo más sorprendente es que los cristales tardaron cerca de 1 millón de años en formarse. La humanidad apenas tuvo la oportunidad de observarlos durante unos 15 años antes de que desaparecieran otra vez bajo el agua. Actualmente la mina permanece cerrada, las galerías están inundadas y los enormes cristales continúan creciendo en completa oscuridad. La historia de Naica tiene algo casi poético. La naturaleza creó una de las maravillas geológicas más impresionantes del planeta en un sitio tan hostil que prácticamente nadie puede contemplarla. Es como si hubiera colocado su obra maestra detrás de una puerta que solo permaneció abierta durante un instante. Los científicos lograron fotografiarla, medirla y estudiarla, pero todos coinciden en algo: estar dentro de la cueva producía una mezcla constante de fascinación y miedo. Uno de los investigadores describió la experiencia como estar dentro de un horno con vista al paraíso. Probablemente no exista una mejor definición.
Existe además un detalle que vuelve todavía más extraordinario este lugar. Los cristales crecieron lentamente gracias a una combinación muy específica de agua caliente y minerales ricos en sulfato de calcio que fueron depositándose capa tras capa durante cientos de miles de años. Los ejemplares más grandes comenzaron a formarse cuando los primeros humanos modernos apenas iniciaban su expansión fuera de África. Número 6. Isla Guadalupe, Baja California. A unos 360 kilómetros de la costa de Ensenada, perdida en medio del Océano Pacífico, se encuentra Isla Guadalupe. Se trata de una isla volcánica de aproximadamente 253 kilómetros cuadrados que alberga montañas, ecosistemas únicos y especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. También es considerada uno de los mejores sitios del mundo para observar tiburones blancos en libertad. Y precisamente por eso, hoy está cerrada al turismo. En enero de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicó el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, estableciendo restricciones que limitaron completamente las visitas turísticas. Actualmente solo pueden ingresar investigadores científicos, personal de conservación ambiental y elementos de la Secretaría de Marina encargados de la vigilancia de la zona. Entrar sin autorización constituye una infracción ambiental que puede derivar en multas importantes dependiendo de las circunstancias. La razón principal es la extraordinaria fragilidad del ecosistema. La isla es hogar del lobo fino de Guadalupe, una especie endémica que estuvo a punto de desaparecer a principios del siglo XX debido a la caza intensiva. Gracias a décadas de protección, la población logró recuperarse parcialmente, aunque continúa siendo vulnerable. También habitan allí elefantes marinos del norte, lobos marinos de California y diversas aves exclusivas de la isla, como el junco de Guadalupe. La flora tampoco se queda atrás. Existen especies vegetales únicas, incluyendo el ciprés de Guadalupe, la palma de Guadalupe y numerosas plantas que evolucionaron aisladas del continente durante miles de años. Sin embargo, la isla sufrió graves daños ecológicos durante más de un siglo. Todo comenzó cuando marineros introdujeron cabras como fuente de alimento durante el siglo XIX. Al no tener depredadores naturales, las poblaciones crecieron sin control y consumieron enormes extensiones de vegetación nativa. Los bosques de ciprés fueron devastados y la erosión transformó amplias zonas del paisaje. La recuperación comenzó gracias a uno de los programas de erradicación de especies invasoras más ambiciosos realizados en México. Las cabras finalmente fueron eliminadas y la vegetación empezó a recuperarse lentamente. Pero ese proceso sigue siendo extremadamente delicado. Cada perturbación adicional puede retrasar años o incluso décadas de recuperación ecológica. A esto se suma otro factor fundamental, los tiburones blancos. Las aguas que rodean Isla Guadalupe albergan una de las concentraciones más importantes de grandes tiburones blancos del planeta. Durante muchos años operaron empresas que ofrecían expediciones de buceo en jaula desde Ensenada. Los recorridos duraban entre 18 y 20 horas de navegación y atraían visitantes de todo el mundo. Sin embargo, las nuevas regulaciones pusieron fin a esa actividad. Hoy la prioridad es la conservación. Isla Guadalupe representa un ejemplo perfecto de un lugar que funciona mejor sin la presencia constante de seres humanos. La fauna prospera precisamente porque la intervención humana se mantiene al mínimo. Cada visitante adicional implica el riesgo de introducir especies invasoras, alterar comportamientos animales o afectar ecosistemas que tardaron miles de años en desarrollarse. Número 5. El volcán Popocatépetl y su zona de exclusión. Con una altitud de 5.426 metros sobre el nivel del mar, el Popocatépetl es el segundo volcán más alto de México y también uno de los más vigilados del continente. Su nombre proviene del náhuatl y significa montaña que humea, una descripción que sigue siendo completamente válida en la actualidad. Basta observarlo desde la Ciudad de México, Puebla o Tlaxcala en un día despejado para ver la característica fumarola que emerge constantemente de su cráter y se dispersa en el cielo empujada por el viento. Desde 1994, cuando el volcán retomó una actividad significativa después de varias décadas de relativa calma, el Popocatépetl ha mantenido una actividad constante. Exhalaciones de vapor, emisiones de ceniza, explosiones moderadas, expulsión de fragmentos incandescentes e incluso pequeños flujos de lava forman parte de su comportamiento habitual. Afortunadamente, estos eventos no han alcanzado las zonas habitadas, pero sí han obligado a mantener estrictas medidas de seguridad.
El monitoreo permanente corre a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de especialistas de la UNAM, que observan el volcán las 24 horas del día mediante cámaras, estaciones meteorológicas, sensores y equipos sísmicos capaces de detectar cualquier cambio en su comportamiento. Como resultado de estos riesgos, existe una zona de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter donde el acceso de civiles está completamente prohibido. No se trata de una simple recomendación para excursionistas ni de una sugerencia turística. Es una medida oficial de protección civil respaldada por las autoridades, quienes pueden retirar o evacuar a cualquier persona que ingrese sin autorización. Hace algunas décadas la situación era diferente. Antes del incremento de actividad registrado en 1994, numerosos montañistas ascendían hasta las inmediaciones del cráter y regresaban contando experiencias relacionadas con el olor a azufre, el vapor y las impresionantes vistas desde la cima. Pero esa etapa quedó atrás. Actualmente, nadie puede acercarse legalmente a esa zona de riesgo. El verdadero peligro del Popocatépetl no radica únicamente en sus exhalaciones cotidianas, sino en la posibilidad de una erupción de gran magnitud. Los volcanólogos han documentado que el Popocatépetl posee antecedentes de erupciones plinianas, un tipo de evento explosivo extremadamente poderoso capaz de expulsar enormes cantidades de ceniza, gases y material volcánico a grandes distancias. La última erupción de estas características ocurrió hace aproximadamente 1100 años y dejó depósitos volcánicos en amplias regiones del centro de México. Si un evento similar ocurriera en la actualidad, las consecuencias serían difíciles de dimensionar debido a la enorme concentración de población que existe alrededor del volcán. Más de 25 millones de personas viven dentro de un radio de 100 kilómetros. Por ello, las autoridades utilizan el sistema de semáforo de alerta volcánica, que va desde el color verde hasta el rojo y permite informar a la población sobre el nivel de actividad. Durante los últimos años el volcán ha permanecido principalmente en amarillo fase 2, una condición que indica actividad moderada con posibilidad de incremento. Cada exhalación importante genera fotografías, videos y comentarios en redes sociales. Los medios de comunicación vuelven a poner al volcán en primera plana y los especialistas repiten el mismo mensaje que llevan décadas comunicando: la zona restringida existe por una razón y acercarse al cráter representa un riesgo innecesario. La ceniza expulsada regularmente por el Popocatépetl afecta a numerosas comunidades cercanas. Techos cubiertos de polvo volcánico, depósitos de agua contaminados y problemas respiratorios son parte de la realidad cotidiana en localidades como Santiago Salicintla, San Nicolás de los Ranchos o Tochimilco. Quienes viven allí han aprendido a convivir con el volcán como se convive con un vecino impredecible. Con respeto, preparación y la certeza de que en cualquier momento podría cambiar de comportamiento. Para ellos, el Popocatépetl no es una atracción turística ni un espectáculo para fotografiar. Es una presencia constante que influye en la agricultura, el clima y la vida diaria de toda la región. Pero además de su importancia geológica, existe una dimensión cultural profundamente arraigada. Las comunidades nahuas que habitan en sus faldas suelen referirse al volcán como Don Goyo, tratándolo como una entidad viva con personalidad propia. Cada 12 de marzo se realizan ofrendas tradicionales en su honor. Flores, alimentos, ropa y diversos objetos son llevados a las montañas como parte de una costumbre que tiene raíces anteriores a la llegada de los españoles. También existen los llamados graniceros, personas que según la tradición poseen la capacidad de comunicarse con las fuerzas de la naturaleza y que realizan ceremonias para pedir protección para las comunidades cercanas. Estas creencias forman parte de una relación ancestral que ha perdurado durante siglos y que convive con los modernos protocolos de protección civil. Porque mientras las ceremonias buscan mantener la armonía con la montaña, los planes de evacuación buscan proteger vidas humanas. Y esa protección ya ha sido necesaria en varias ocasiones. Uno de los episodios más importantes ocurrió en el año 2000, cuando el incremento de actividad obligó a evacuar a más de 40.000 personas que vivían en las zonas más cercanas al volcán. Miles de familias abandonaron temporalmente sus hogares y se trasladaron a refugios mientras las autoridades evaluaban la situación. Tiempo después regresaron, limpiaron la ceniza acumulada y retomaron su vida cotidiana junto al volcán. Porque para quienes nacieron allí, vivir junto al Popocatépetl no es una aventura extrema. Es simplemente parte de su historia. El Popocatépetl es una de las maravillas naturales más impresionantes de México, pero también uno de los recordatorios más claros de que la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Admirarlo desde lejos es una experiencia fascinante.
Intentar acercarse demasiado es algo completamente distinto. Número 4. El sótano de las golondrinas, San Luis Potosí. En el corazón de la Huasteca Potosina, dentro del municipio de Aquismón, existe una formación natural que desafía cualquier intento de describirla con justicia. Se trata del sótano de las golondrinas, uno de los abismos verticales más impresionantes del planeta. Aunque su nombre es mundialmente famoso, en realidad las aves que lo habitan no son golondrinas, sino principalmente vencejos y cotorras de cuello verde. Sin embargo, la denominación original se popularizó tanto que terminó convirtiéndose en parte de la identidad del lugar. La entrada del sótano tiene forma elíptica y alcanza entre 60 y 70 metros de diámetro. Desde el borde hasta el fondo, la profundidad supera los 500 metros, mientras que la caída vertical libre más larga rebasa los 370 metros. Para dimensionar sus proporciones basta imaginar que la torre latinoamericana cabría completamente en su interior y todavía quedaría espacio sobrante. Asomarse al borde es suficiente para entender por qué tantas personas describen el lugar como una experiencia sobrecogedora. El momento más famoso ocurre al amanecer. Miles de vencejos que pasaron la noche en las paredes interiores comienzan a salir formando una enorme espiral ascendente. Las aves se lanzan al vacío para ganar velocidad y después aprovechan las corrientes de aire caliente para elevarse hasta la superficie. El resultado es una especie de tornado de alas que gira lentamente hasta dispersarse por el cielo de la Huasteca. Al caer la tarde ocurre el fenómeno contrario. Los vencejos regresan desde kilómetros de distancia y se lanzan nuevamente hacia la oscuridad del abismo. Durante el descenso alcanzan velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora antes de frenar bruscamente para posarse en las grietas donde pasarán la noche. Los visitantes pueden observar este espectáculo desde los miradores habilitados alrededor del sótano pagando una cuota de acceso. Sin embargo, descender al fondo es una historia completamente distinta. Actualmente, el acceso al interior está restringido a especialistas autorizados, investigadores y personal con experiencia técnica suficiente para realizar maniobras de descenso extremo. Durante años algunos aficionados a la espeleología y a los deportes de aventura podían realizar descensos controlados, pero los riesgos, los accidentes y la necesidad de proteger el ecosistema llevaron a que las restricciones aumentaran progresivamente. Y existen razones de peso para ello. El interior alberga un ecosistema extremadamente delicado donde conviven aves, artrópodos, microorganismos y numerosas especies adaptadas a condiciones muy particulares de humedad y temperatura. Las paredes acumulan capas de guano depositadas durante siglos y cualquier alteración significativa puede afectar el equilibrio ecológico del lugar. La presencia humana genera ruido, modifica patrones de comportamiento animal y puede introducir contaminantes que afectan a organismos extremadamente sensibles. Por eso, las autoridades y las comunidades locales consideran que la mejor forma de disfrutar el sitio es observándolo desde la superficie. Además, descender más de 350 metros por una pared vertical no es una actividad que permita errores. Quienes han llegado al fondo describen una experiencia tan impresionante como intimidante. La oscuridad absoluta, el silencio cuando se apagan las lámparas y la sensación de encontrarse aislado bajo cientos de metros de roca generan una percepción difícil de comparar con cualquier otro lugar. Existe incluso un aspecto poco conocido relacionado con el sonido. Cuando miles de vencejos abandonan la cueva al amanecer, el movimiento colectivo de sus alas produce una especie de murmullo creciente que se amplifica en las paredes del abismo. Muchos visitantes lo comparan con el viento atravesando un enorme túnel natural. Por la tarde ocurre algo diferente. El regreso de las aves genera un silbido constante y descendente mientras se precipitan hacia la oscuridad a velocidades impresionantes. Las comunidades de la zona, particularmente los habitantes de Tamapats, administran el acceso y los servicios turísticos asociados al sótano. Número 3. Isla Bermeja, Golfo de México. Este quizás sea el caso más extraño de toda la lista, porque no estamos hablando de un lugar al que no puedas entrar por una cerca, una autoridad o una zona restringida. El problema con Isla Bermeja es mucho más inquietante, nadie logra encontrarla. Durante siglos, esta isla apareció registrada en mapas del Golfo de México. Los documentos antiguos la ubicaban como un pequeño islote situado aproximadamente a 100 kilómetros al norte de la península de Yucatán. Durante alrededor de 400 años, distintos cartógrafos la incluyeron en sus representaciones del Golfo sin que su existencia fuera puesta en duda. La situación cambió cuando se decidió buscarla con tecnología moderna.
En 2009, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó una expedición científica para localizar Isla Bermeja y confirmar con precisión su ubicación. Para ello se utilizaron sistemas de sonar de alta resolución, estudios batimétricos avanzados y navegación satelital. El objetivo era revisar el punto donde los mapas históricos señalaban la presencia de la isla. Pero no encontraron nada. En el sitio donde supuestamente debía existir tierra firme, solo había agua del Golfo de México. Tampoco se detectaron formaciones submarinas que pudieran explicar la presencia de una antigua isla o un relieve sumergido en esa zona. La desaparición de Isla Bermeja no solo representa un misterio geográfico, sino también un tema de gran importancia política y económica. De acuerdo con el derecho internacional del mar, una isla puede generar una zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas a su alrededor. Si Isla Bermeja existiera, México podría reclamar derechos sobre una enorme extensión del Golfo de México, una zona con importantes recursos petroleros y gasíferos. Pero al no encontrarse la isla, esos derechos marítimos se reducen, lo que beneficia indirectamente a otros países con intereses en las aguas cercanas, especialmente Estados Unidos. Las explicaciones sobre lo ocurrido van desde hipótesis científicas hasta teorías mucho más polémicas. Una de las versiones geológicas más aceptadas plantea que Isla Bermeja pudo haber sido una formación coralina de baja elevación que terminó siendo cubierta por el mar debido a la erosión, el aumento del nivel del agua y posibles movimientos tectónicos. En otras palabras, la isla habría existido, pero el propio Golfo de México terminó tragándosela. Otra teoría sugiere que los cartógrafos originales cometieron un error de ubicación y que lo que registraron como Isla Bermeja correspondía en realidad a alguna formación cercana a la costa de Yucatán, pero colocada en coordenadas equivocadas. Y por supuesto, también existen teorías conspirativas. Algunas personas sostienen que la isla fue destruida deliberadamente para modificar los límites marítimos y beneficiar intereses petroleros extranjeros. Esta versión nunca ha sido confirmada oficialmente, pero tampoco ha dejado de circular debido a las enormes implicaciones económicas del caso. Lo cierto es que intentar buscar Isla Bermeja por cuenta propia no es recomendable. La zona donde supuestamente se encontraba corresponde a aguas profundas del Golfo de México, con corrientes fuertes y condiciones climáticas que pueden cambiar rápidamente. Además, al no existir una isla, arrecife o formación cercana, cualquier embarcación que tenga problemas quedaría completamente expuesta. No habría tierra firme, refugio ni punto de apoyo en caso de emergencia. Un motor averiado o una tormenta inesperada podrían convertir la búsqueda de una isla desaparecida en una situación marítima de alto riesgo. Por eso, Isla Bermeja es quizá el fantasma más literal de esta lista. No fue clausurada, no fue abandonada ni fue declarada zona prohibida. Simplemente dejó de estar donde los mapas dijeron durante siglos que estaba. Y eso la convierte en uno de los misterios más fascinantes del territorio mexicano. El caso llegó incluso al Congreso de la Unión, donde legisladores solicitaron investigaciones formales sobre su desaparición y sobre las posibles consecuencias para la soberanía nacional. Según algunas estimaciones, la pérdida de la zona económica que habría generado la isla implica recursos petroleros y de gas valuados en miles de millones de dólares. El tema mezcla geología, política, cartografía, soberanía y una pregunta incómoda: ¿puede un pedazo del territorio nacional desaparecer sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde? Los mapas más antiguos que mencionan Isla Bermeja datan del siglo XV, cuando los navegantes españoles registraban islas, islotes y formaciones rocosas del llamado Nuevo Mundo. Su nombre hacía referencia al supuesto tono rojizo de la tierra, un detalle que sugiere que al menos algunos testimonios describían una isla visible, no solo una marca inventada en un mapa. Y eso vuelve el caso todavía más extraño. Porque un error de coordenadas puede ocurrir. Pero describir el color de una isla que nadie puede encontrar es algo mucho más difícil de explicar. Número 2. Los túneles secretos bajo Teotihuacán, Estado de México. Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más visitadas de México. Cada año, millones de personas recorren la Calzada de los Muertos, contemplan la pirámide de la Luna y se maravillan frente a la inmensidad de la pirámide del Sol. Sin embargo, debajo de ese paisaje arqueológico tan conocido existe otro mundo completamente distinto. Un mundo subterráneo al que el público no tiene acceso y que ha revelado algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología mesoamericana reciente.
En 2003, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió un túnel de aproximadamente 100 metros de longitud debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, dentro del conjunto de la Ciudadela. El pasaje había permanecido sellado durante cerca de 1800 años, desde que los propios teotihuacanos lo cerraron intencionalmente alrededor del año 250 de nuestra era. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorarlo, encontraron un verdadero depósito ceremonial. Durante más de una década de excavaciones aparecieron figuras de jade, conchas marinas, espejos de pirita, restos de grandes felinos, ofrendas rituales y miles de objetos que ofrecen nuevas pistas sobre la cosmovisión de una civilización que todavía guarda enormes secretos. También bajo la pirámide del Sol se encuentra una cueva natural que fue modificada por los antiguos habitantes de Teotihuacán. Esta cavidad fue ampliada y transformada en una cámara subterránea con forma similar a un trébol de 4 hojas. Algunos investigadores consideran que pudo haber sido vista como un espacio sagrado, quizá relacionado con el origen mítico de la ciudad. Aunque fue descubierta en 1971, su investigación completa ha sido un proceso largo y aún no concluye por completo. El acceso a estos túneles y cámaras permanece totalmente restringido. Solo arqueólogos e investigadores autorizados por el INAH pueden ingresar, y lo hacen siguiendo protocolos estrictos de seguridad y conservación. Las razones son muchas. Los hallazgos son extremadamente frágiles, algunas secciones pueden presentar riesgo de derrumbe, las condiciones ambientales deben preservarse para futuras investigaciones y los espacios no fueron diseñados para recibir visitantes. Lo más fascinante de estos túneles es que podrían ayudar a responder algunas de las preguntas más grandes sobre Teotihuacán. En su época de mayor esplendor, esta fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con una población estimada de entre 100.000 y 200.000 habitantes. Aún así, todavía no sabemos con certeza quiénes fueron sus gobernantes, qué lengua hablaban, cómo se llamaban a sí mismos ni por qué la ciudad terminó siendo abandonada alrededor del siglo VII. Los túneles subterráneos podrían contener parte de esas respuestas. Pero la arqueología avanza con paciencia. Cada centímetro se estudia, se registra y se conserva antes de continuar. Para el visitante común, Teotihuacán ya es impresionante desde la superficie. Pero saber que debajo de los pies existen cámaras selladas durante casi 2000 años, llenas de ofrendas que permanecieron ocultas desde tiempos antiguos, le agrega una capa de misterio todavía más profunda. Es como visitar una ciudad monumental sabiendo que bajo sus calles existe un secreto que muy pocos tienen permiso de conocer. Las excavaciones del túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada fueron dirigidas por el arqueólogo Sergio Gómez Chávez. El trabajo se extendió durante más de 10 años y requirió incluso el uso de robots equipados con cámaras especiales para explorar zonas demasiado estrechas o inestables antes de permitir el ingreso de personas. Uno de esos robots, conocido como Tlaloque-I, logró enviar las primeras imágenes de cámaras que no habían sido vistas por ojos humanos desde la época teotihuacana. Las paredes del túnel estaban cubiertas por un polvo mineral que brillaba con la luz artificial, creando la apariencia de un cielo estrellado bajo la tierra. Los investigadores creen que este efecto pudo haber sido intencional y que quizá buscaba representar una versión ritual del inframundo. Al final del túnel se encontraron 3 cámaras con miles de objetos de ofrenda. Entre ellos había piezas de jade provenientes de Guatemala, conchas del Caribe, restos de jaguares y pumas, además de esferas de pirita que probablemente funcionaban como espejos ceremoniales. La cantidad y calidad de estos objetos indican que el túnel tuvo una función ritual de enorme importancia. Pudo estar relacionado con la legitimación del poder de las élites teotihuacanas o con ceremonias vinculadas a la fundación de la ciudad. Sin embargo, hay algo que los arqueólogos aún no han encontrado: la tumba de un gobernante. A diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, como la maya, en Teotihuacán no se ha identificado con certeza el entierro de ninguno de sus líderes. Es posible que esas tumbas sigan ocultas en túneles no explorados o en cámaras que permanecen selladas bajo estructuras imposibles de abrir sin dañar los monumentos. Por eso, estos espacios siguen cerrados. Porque cada descubrimiento puede cambiar lo que sabemos sobre una de las civilizaciones más misteriosas de México. Y porque en Teotihuacán, a veces, lo más importante no está a la vista, sino enterrado bajo siglos de silencio. Número 1. La zona del silencio, Durango. Llegamos al último lugar de la lista y, posiblemente, al más enigmático de todos. No ocupa el primer puesto por ser el sitio más letal de México ni por estar completamente cerrado al acceso humano.
Lo hace porque es uno de los lugares más extraños, aislados y rodeados de misterio que existen en el país. La llamada zona del silencio se localiza en el punto donde convergen Durango, Chihuahua y Coahuila, en pleno corazón del desierto de Chihuahua. Desde hace décadas, este lugar ha sido asociado con historias de brújulas que dejan de funcionar correctamente, señales de radio que se vuelven erráticas y aparatos electrónicos que parecen comportarse de maneras difíciles de explicar. Su fama moderna comenzó en julio de 1970, cuando un misil Athena perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió el control durante una prueba realizada desde la base de White Sands, en Nuevo México. El proyectil se desvió cientos de kilómetros de su trayectoria prevista y terminó cayendo precisamente en esta región del desierto mexicano. La recuperación del misil movilizó a ingenieros, militares y equipo especializado estadounidense en una operación que se desarrolló con gran discreción y que alimentó las especulaciones que todavía rodean al lugar. A lo largo de los años, tanto habitantes de la región como investigadores han reportado fenómenos que van desde hechos comprobables hasta relatos difíciles de verificar. Uno de los más conocidos es el comportamiento irregular de algunas brújulas en determinadas zonas. Los geólogos explican este fenómeno por la presencia de minerales magnéticos en el subsuelo, especialmente concentraciones de magnetita capaces de alterar las lecturas normales. También existen reportes sobre interferencias en señales de radio y televisión. Sin embargo, muchos especialistas consideran que esto puede explicarse por el aislamiento extremo de la región y la gran distancia que existe entre la zona y los principales centros de transmisión. Más allá de las leyendas, la zona del silencio forma parte de la Reserva de la Biosfera de Mapimí, un área natural protegida que supera las 340.000 hectáreas y que alberga ecosistemas desérticos únicos. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentra la tortuga del bolsón, una especie endémica que únicamente puede encontrarse en esta región del planeta. Además, dentro de la reserva opera un laboratorio de campo administrado por investigadores de la UNAM, quienes estudian la flora, la fauna y los procesos geológicos característicos del desierto. Aunque existen rutas autorizadas para visitantes, el acceso está regulado y limitado a ciertas zonas y temporadas del año. Pero el verdadero peligro de la zona del silencio no tiene nada que ver con extraterrestres, anomalías magnéticas ni conspiraciones. El peligro es el desierto. Estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados donde las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados durante el verano. Un territorio donde el agua potable escasea, donde muchas rutas son simples caminos de terracería y donde una tormenta puede borrar huellas y referencias en cuestión de minutos. La cobertura telefónica prácticamente desaparece en amplias zonas. Si un vehículo se avería en medio de este paisaje, pedir ayuda puede convertirse en un problema serio. No porque exista alguna fuerza misteriosa bloqueando las comunicaciones, sino porque las antenas más cercanas se encuentran a enormes distancias. En esas condiciones, un teléfono celular puede resultar tan útil como una piedra. Quienes se internan sin preparación adecuada se exponen a riesgos reales. Deshidratación severa, golpes de calor, pérdida de orientación y largas horas de aislamiento esperando ayuda. El desierto no perdona los errores. Y la zona del silencio está lejos de ser una atracción turística convencional con señalización constante, puestos de auxilio o servicios cercanos. Es un entorno natural extremo donde la improvisación puede salir muy cara. Por eso, la recomendación es recorrerla únicamente con operadores autorizados. Desde localidades cercanas como Ceballos y Bermejillo se organizan expediciones guiadas que cuentan con vehículos apropiados, reservas de agua y personas que conocen el terreno lo suficiente para moverse con seguridad. Al final, la zona del silencio es un sitio donde la realidad y la leyenda conviven constantemente. Los minerales magnéticos existen. Los meteoritos encontrados en la región están documentados. La caída del misil Athena ocurrió realmente. Pero las historias sobre luces misteriosas, visitantes desconocidos, animales extraños y fenómenos imposibles pertenecen al terreno de los relatos locales, donde la imaginación y la experiencia personal suelen entrelazarse. Existe además un dato que los entusiastas de lo paranormal mencionan con frecuencia. La zona del silencio se encuentra aproximadamente en la misma latitud que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. Para algunos, esto sería evidencia de una conexión energética global. Para los científicos, simplemente se trata de una coincidencia geográfica. Sea cual sea la interpretación, este detalle ha impulsado durante años un peculiar turismo esotérico que atrae visitantes interesados en meditación,
Fenómenos inexplicables y teorías relacionadas con vida extraterrestre. Los rancheros que viven cerca de la reserva también tienen sus propias historias. Hablan de luces extrañas en el horizonte, lluvias que parecen caer únicamente sobre ciertas zonas del desierto y piedras que supuestamente aparecen en lugares distintos de donde fueron vistas el día anterior. Son relatos transmitidos de generación en generación por personas que describen lo que observan, aunque no siempre tengan una explicación para ello. Y precisamente en esa frontera entre lo que puede demostrarse y lo que solo puede contarse es donde nace gran parte de la mística de la zona del silencio. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando. Desde la década de 1970, el laboratorio de la UNAM ha producido estudios importantes sobre la adaptación de las especies a condiciones extremas, los reptiles endémicos de la región, la tortuga del bolsón y los ecosistemas desérticos del norte de México. Para ellos, la zona no es un portal sobrenatural ni un misterio cósmico. Es un laboratorio natural extraordinario que merece ser comprendido mediante observación, datos y ciencia. Curiosamente, la convivencia entre científicos y pobladores locales suele ser bastante armoniosa. Los investigadores realizan su trabajo sin intentar desacreditar cada leyenda. Y los habitantes continúan compartiendo sus historias sin cuestionar el valor de la investigación científica. Lo que nadie discute es el peligro real del desierto. Y por esa razón la zona del silencio ocupa el primer lugar de esta lista. No por aquello que podría tener de inexplicable, sino por aquello que es perfectamente explicable. El calor extremo. La falta de agua. La inmensidad del paisaje. Y la capacidad que tiene el desierto para convertir un pequeño error en una situación crítica en cuestión de horas. La zona del silencio se encuentra en el corazón de uno de los entornos más hostiles de México, un lugar donde la civilización queda a decenas de kilómetros de distancia y donde la única compañía segura son los escorpiones, las serpientes y uno de los cielos nocturnos más impresionantes del país. Conclusión. Y así termina este recorrido por 7 lugares de México que existen, pero que por diferentes razones permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas. Visitamos una cueva subterránea donde enormes cristales crecen a temperaturas capaces de poner en riesgo la vida humana. Conocimos una isla protegida donde la conservación de especies únicas es más importante que el turismo. Hablamos de un volcán activo que recuerda constantemente la fuerza de la naturaleza. Observamos un abismo de más de 500 metros donde miles de aves desafían la gravedad todos los días. Exploramos el misterio de una isla desaparecida de los mapas. Descendimos simbólicamente a los túneles ocultos de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. Y terminamos en un desierto donde el aislamiento y la inmensidad son mucho más impresionantes que cualquier leyenda. México es un país extraordinariamente generoso con quienes lo visitan. Hoy ya conoces 7 lugares de México que existen en el mapa, pero que difícilmente aparecerán en el itinerario de cualquier viajero sensato. Lo que hagas con esa información depende de ti. Pero si algo deja clara esta lista es que, en ocasiones, la mejor aventura no consiste en cruzar la línea, sino en saber exactamente por qué está ahí.